Párense a pensar un segundo en esto. ¿Cuántas ideas increíbles, cuántas historias épicas se han quedado atrapadas en tu mente por falta de tiempo, presupuesto o las habilidades técnicas para producirlas? Todos hemos estado ahí. Tienes una visión, una escena perfecta en tu cabeza, pero llevarla a la realidad parece una montaña imposible de escalar. Pues, ¿qué pasaría si les dijera que esa montaña se está convirtiendo en una pequeña colina? ¿Qué pasaría si pudieran ser el guionista, el director de fotografía y el editor todo al mismo tiempo con solo usar palabras? Dejen de imaginarlo, porque el futuro no solo nos alcanzó, sino que acaba de patear la puerta y se sentó en nuestra sala. Google ha soltado una actualización masiva, un verdadero monstruo de la computación en su modelo de generación de video, Veo 3.1, y lo que ahora es posible trasciende la simple creación de clips. Estamos hablando de una herramienta que empieza a difuminar la línea entre la imaginación humana y el contenido tangible. Hoy vamos a hacer un deep dive, un análisis a fondo. Desglosaremos la arquitectura y los avances que hacen a Veo 3.1 tan revolucionario. Lo pondremos cara a cara con su mayor rival y, lo más importante, exploraremos qué significa este poder para el futuro del cine, del arte y de nuestra propia realidad. Muy bien, vamos directos al núcleo. ¿Qué es Veo 3.1? Es la más reciente iteración de los modelos de video generativo de Google DeepMind, pero llamarlo actualización se queda corto. Es una reconstrucción fundamental de cómo una IA entiende y genera el movimiento, la luz y la narrativa. El primer pilar es la fidelidad visual y la coherencia temporal. Los modelos anteriores sufrían de lo que yo llamo amnesia de objetos. Un personaje podía llevar un sombrero en un cuadro y al siguiente ya no. Veo 3.1 ataca este problema con una arquitectura de transformadores de difusión latente mucho más robusta. En español simple, el modelo no solo ve el cuadro actual que está generando, sino que mantiene un recuerdo contextual de toda la secuencia. Esto le permite crear videos de más de 2 minutos en 1080, donde los personajes, objetos y escenarios permanecen consistentes. Si un coche sufre un rasguño en el segundo 15, ese rasguño seguirá ahí en el minuto 1,5. Este nivel de persistencia es lo que convierte un simple clip en una escena creíble. El segundo pilar es la comprensión semántica del lenguaje cinematográfico. Aquí es donde Google flexiona el músculo de su experiencia en procesamiento del lenguaje natural. Veo 3.1 ha sido entrenado no solo con videos, sino con una cantidad masiva de guiones y terminología de cine. Esto le permite interpretar prompts con una especificidad asombrosa. Ya no es un coche rápido. Es una toma de seguimiento de un muscle car de los 70 derrapando en una carretera desértica al atardecer con destellos de lente anamórficos. La IA entiende conceptos como toma cenital, cámara lenta dramática o estilo visual Ghibli. Le estás dando instrucciones de dirección, no solo una descripción, y la diferencia en el resultado es abismal. Y el tercer pilar, quizás el más sutil pero increíblemente potente, es su simulación física implícita. El modelo parece tener una comprensión intuitiva de cómo interactúan los objetos en el mundo real. El agua salpica de manera realista, las telas se mueven con el viento de forma creíble, las sombras se proyectan y se deforman correctamente según la fuente de luz. Esto evita esa sensación de valle inquietante que tenían muchos videos de IA donde todo se veía bien pero algo se sentía incorrecto. Veo 3.1 está un paso más cerca de generar escenas que no solo se ven reales, sino que se sienten reales. No podemos hablar de Veo sin mencionar al otro gigante en la habitación, Sora de OpenAI. Cuando Sora apareció, nos dejó a todos con la boca abierta. Pero ahora, con Veo 3.1, la competencia se ha puesto al rojo vivo. ¿Cuáles son las diferencias clave? La primera gran diferencia parece estar en la interpretación de los prompts y la flexibilidad creativa. Mientras que Sora ha demostrado una calidad visual cinematográfica asombrosa, a veces puede ser un poco rígido o literal con las instrucciones. Veo 3.1, gracias a su profunda integración con los modelos de lenguaje de Gemini, parece ofrecer un mayor grado de control matizado. La capacidad de realizar ediciones in-painting y out-painting, es decir, modificar o extender un video ya generado, directamente con comandos de texto le da una ventaja en el flujo de trabajo iterativo. Puedes decirle: me gusta esta toma, pero cambia el color del coche azul o extiende esta escena 5 segundos más hacia la izquierda. Esto lo convierte menos en una caja negra y más en una herramienta de colaboración creativa. La segunda diferencia radica en el ecosistema. OpenAI tiene a Microsoft detrás, pero Google está integrando Veo en un ecosistema ya masivo y maduro. YouTube, Google Fotos y sobre todo la API de Gemini y Google AI Studio.
Esto significa que su camino para llegar a manos de desarrolladores y creadores de todo el mundo es increíblemente directo. La estrategia de Google no es solo tener el mejor modelo, sino hacerlo el más accesible y útil para construir aplicaciones sobre él. Finalmente, aunque ambos modelos son espectaculares, hay diferencias sutiles en el estilo. Sora a menudo produce resultados con una estética hiperrealista, casi de videojuego de última generación. Veo 3.1 parece tener una versatilidad estilística ligeramente mayor, siendo capaz de emular con más facilidad desde un documental granulado hasta una animación de stop motion. Ninguno es inherentemente mejor, pero sí ofrecen paletas diferentes para distintos tipos de artistas. La guerra de los generadores de video no tendrá un solo ganador, tendrá especialistas. Todo esto es fascinante a nivel técnico, pero ¿qué significa para nosotros? ¿Cómo va a cambiar las cosas en la práctica? El impacto será un terremoto en múltiples industrias. Para los cineastas independientes y creadores de contenido, esto es un cambio de paradigma. La barrera de entrada para la producción de alta calidad se pulveriza. Imagina poder crear un cortometraje de ciencia ficción con efectos visuales de Hollywood desde tu laptop. Producir B-roll, tomas de recurso específico para tus videos de YouTube sin salir de casa. Necesito una toma aérea de la costa de Noruega en invierno. Hecho. Se acabaron las limitaciones de presupuesto para el storytelling visual. En el marketing y la publicidad, la velocidad y la personalización serán la nueva norma. Las marcas podrán generar docenas de variaciones de un anuncio para diferentes audiencias en horas, no semanas. Probar conceptos visuales antes de invertir un solo dólar en una producción real. Crear contenido para redes sociales que sea actual, relevante y visualmente impactante a una velocidad de vértigo. Para la educación y la ciencia, es una herramienta de visualización sin precedentes. Un profesor de historia podría generar una recreación del Foro Romano. Un biólogo podría visualizar el plegamiento de una proteína en 3D. Un arquitecto podría crear un recorrido fotorrealista por un edificio que aún no existe. La capacidad de hacer visible lo invisible o lo abstracto cambiará la forma en que aprendemos y descubrimos. Quiero que piensen en su propia profesión o en su hobby principal. ¿Cómo podría una herramienta como Veo 3.1 transformar por completo lo que hacen? Sea lo que sea, desde la carpintería hasta la ingeniería de software. Dejen sus ideas en los comentarios. Podríamos estar descubriendo los usos del futuro ahora mismo. Estamos ante una tecnología de un poder inmenso. Y como siempre, un gran poder conlleva una gran responsabilidad. No podemos ignorar el lado oscuro de esta revolución. La amenaza de la desinformación y los deepfakes es más real que nunca. La capacidad de generar videos realistas de eventos que nunca ocurrieron o de personas diciendo cosas que nunca dijeron es una herramienta peligrosísima en las manos equivocadas. Google afirma estar trabajando en sistemas de marca de agua y clasificación como SyncID, pero la carrera armamentista entre la generación y la detección ya ha comenzado. También está la cuestión del copyright y la propiedad intelectual. ¿De quién es el video generado? ¿Del usuario que escribió el prompt? ¿De Google, que es dueño del modelo? ¿De los millones de creadores cuyo trabajo se usó para entrenar a la IA? Este es un territorio legal gris y complejo que tardará años en resolverse. Y por supuesto, el impacto en las profesiones creativas. Muchos animadores, editores y artistas de efectos visuales ven estas herramientas con una mezcla de asombro y temor. ¿Reemplazará trabajos? Sin duda, transformará roles. Las tareas repetitivas y laboriosas se automatizarán, pero la creatividad, la visión, la dirección y el buen gusto seguirán siendo habilidades humanas insustituibles. La IA será una herramienta, un pincel increíblemente avanzado, pero el artista seguirá siendo necesario para empuñarlo. En conclusión, Veo 3.1 no es solo un avance tecnológico, es un catalizador cultural. Nos obliga a redefinir qué significa ser un creador, qué es real y cómo contamos nuestras historias. El futuro no es que las máquinas creen por nosotros. El futuro es que nosotros creemos con las máquinas, expandiendo nuestra imaginación a límites que antes eran inconcebibles. El lienzo está en blanco, la herramienta está en nuestras manos. La pregunta es, ¿qué vamos a crear? Si este análisis profundo te ha dejado pensando y quieres seguir en primera línea de esta revolución tecnológica, este es tu lugar. Suscríbete al canal y, muy importante, activa esa campanita de notificaciones para que no te pierdas ningún debate. Juntos vamos a explorar y entender el futuro. Soy Fernando Avishai, gracias por dedicarme su tiempo y su atención. Ahora salgan y piensen. Nos vemos en el próximo video.